Ok, buenísimo. Entonces, lo que está cargado solo es una introducción a ver el Project Charter, que es la carta de constitución del proyecto. Y hoy vamos a ver un detalle, o con detalle, la introducción. El curso en sí está basado en el cuerpo de conocimiento del PMI. Sin embargo, no es el único ente que regula o que establece estándares. Y vamos a ver un poquito de cuáles son nosotros, las diferentes metodologías que tienen que ver con gestión y administración de proyectos en general. Entonces, creo que esto es algo que han visto y si no han visto, lo vamos a ver ahora, que es un proyecto con su ciclo de vida. Principalmente, según el PMI, según el PMBOK, lo que nos dice es que es un esfuerzo que tiene un principio y un fin y que el producto final de un proyecto es un producto único. Aunque el plan de proyecto se repita de forma constante, aunque hacemos que siempre se construya un puente, el mismo puente no va a existir dos veces. Es la diferencia entre un proyecto, un proceso y lo que sería una operación rutinaria. Eso es lo principal y tenemos cuatro fases principales en el ciclo de vida del proyecto. El inicio o iniciación, que es cuando vamos a definir qué es el objetivo del proyecto, una etapa de planificación, donde tenemos que establecer cuál es la ruta, la parte de la ejecución, y es muy importante, cada proyecto tiene que tener un cierre. Eso lo vamos a estar viendo como un acto formal más adelante durante el curso, porque es muy usual, digamos, si nosotros trabajamos para un tercero y estamos gestionando para un tercero, eh, la entrega del producto final del proyecto es en sí es lo que va a cerrar el contrato. Todo lo que no se pueda cerrar va a ocasionar algún problema legal de alguna u otra forma. Entonces vamos a ver ahora cuál es el valor real que existe en los proyectos, ¿verdad? Porque existe un proyecto como tal. Bueno, lo que podemos entender es que cuando los proyectos no se gestionan bien, en primer lugar, van a aparecer riesgos muy rápidos y se van a empezar a materializar. ¿Qué significa esto? Que podemos incurrir en sobrecostos, puede haber retrasos, pérdida de credibilidad de la institución o de la compañía o de la persona como gestor de proyectos. Y asimismo podemos pensar que si hay un exportador de fruta que cumple plazos, por falta de planificación, no solamente se va a perder el dinero, sino también va a poder llegar a perder el acceso a mercados enteros. Esos son de los puntos más relevantes. Por eso, muchas veces, más allá de existir un administrador o una persona a cargo con una tarea operacional, cuando se quiere establecer una nueva ruta, que es un proyecto, vamos a alguien que lo esté gestionando, ¿verdad? Y los beneficios de una buena gestión de proyectos, por lo contrario, nos va a ofrecer primero una visión estructurada, que eso es lo principal. Puede ser que existan problemas, puede ser que existan riesgos que se materialicen, etcétera. Pero la gestión en sí, la tarea de cada uno de ustedes cuando estén gestionando un proyecto es que no haya sorpresas. Eso es lo que yo siempre digo. De hecho, uno le pagan para que, no porque no haya problemas, sino le pagan para que no haya sorpresas. Después uno decía, por lo contrario, va a haber una claridad en el propósito, todo el mundo va a entender cuáles son los objetivos de este esfuerzo en específico, pero no solamente el correcto uso de los recursos, sino también el monitoreo que se le va a estar dando, trazabilidad. Es decir, vamos a poder ver que hay una mala gestión que puede ser en sí muy costosa si el proyecto lo es en total, ¿verdad? Mientras tanto, una buena gestión de un proyecto se va a traducir en un valor real, no solo para el cliente final, sino para la organización como tal. Ahora, como les decía, este curso en específico y la forma en que está estructurado con base en el PMI o con el cuerpo de conocimiento del PMI, que es el Instituto para la Administración de Proyectos. Existen otros,
eso es principalmente cuando me van a escuchar hablando de forma recurrente del PMBOK, que es el Project Management Body of Knowledge, es el cuerpo que tiene donde vamos a ver un poco más a detalle qué es lo que lo compone, pero es el que tiene los lineamientos y buenas prácticas para la gestión de proyectos. Ellos también son los que certifican gerentes de proyectos, de programas, tienen diferentes niveles de certificación que son las que aparecen acá. Así ustedes pueden ver, bueno, el PMP es el profesional en gestión de proyectos, el CAPMAN es la persona que tiene conocimiento de, entonces si vamos a gestionar en un ambiente de proyecto, entiende, digamos, las buenas prácticas alrededor de cómo se está gestionando, y además existen otro tipo de certificaciones más específicas en relación a, por ejemplo, gestión de riesgo, gestión de calendarios o otros niveles diferentes de administración de proyectos. Tenemos profesionales en administración de portafolios y en administración de programas, que creo que por ahí a la semana 3 o 4 vamos a entrar un poquito en entender cuál es la diferencia entre un programa, un proyecto y un portafolio y cómo se gestiona. Por otro lado, aunque el PMI ya tiene un cuerpo de conocimiento de metodologías ágiles, y es de los que vamos a estar viendo acá, quien inició principalmente la formalización de metodologías ágiles es una asociación que se llama Scrum Alliance, que ellos tienen también sus certificaciones como el PMP, Scrum Master, Product Owner, creo que hay una certificación de Quality Assurance, y son los que empezaron a desarrollar los marcos de gestión ágiles. Pero esos son los dos principales. De hecho, el curso, la parte ágil, está un poco más basado en Scrum Alliance que en las metodologías ágiles del PMI, y son los dos puntales de lo que vamos a estar viendo con la teoría. Existen otras, sí, tenemos el Prince 2, que usualmente, como dice, es muchísimo más conocido en Europa, no tanto en América principalmente porque PMI está en Estados Unidos, es el que nos influencia de alguna otra forma. SAFe y los ISOs. De hecho, ahí hay como una realimentación positiva, porque algunos de los elementos del PMI en función de estructuración de oficinas, de proyectos, madurez de las organizaciones, los aborda luego el ISO 20502 y entre ellos se van realimentando. No sé si habrá alguna pregunta por acá alrededor de las instituciones, algún comentario. Ok, entonces lo que podemos ver es, sí, digamos, SAFe, que es Scale Agile Framework, es otro organismo que replica elementos de gestión ágil. El ISO al final lo que busca es tratar de gestionar o establecer estándares para los procesos. Es decir, si necesitamos tener como interoperabilidad entre los diferentes entes que van a estar participando, imaginémonos tal vez un proyecto muy grande como una autopista donde tengo más de una institución o una organización trabajando, sería interesante que estuvieran certificados ambos, así sus procesos podrían ser lo más fáciles de acoplar de una u otra forma, ¿verdad? O también si necesitamos tener un crecimiento global, ¿verdad? En función de exportaciones, también sería interesante que ambos tengamos, ¿verdad?, como organización el estándar. Otro punto que es bastante relevante, a diferencia de los ISOs de los otros de las otras organizaciones, es que tanto Prince, PMI, Scrum Alliance, SAFe nos dan un marco para la gestión con base en la persona. Es decir, se van a centrar en las buenas prácticas para el director del proyecto, para la persona que está haciendo el testing, el especialista en riesgos, el Scrum Master, mientras que ISO y el R3, que es una normativa de madurez para la organización que tiene el PMI, nos dan a nivel de organización. Esa sería la diferencia fundamental, es que ellos nos van a linear las buenas prácticas para cada persona individual de cómo gestionar un proyecto, y nos dan un marco de funcionamiento para la organización. Entonces,
como nosotros nos vamos a estar enfocando en los lineamientos del PMI, la versión 7, que es la última versión del PMBOK, tiene ciertas variaciones. Ahora son 12 principios. Antes, creo que hasta la versión 6 o 5 eran macroprocesos. Nosotros hablaban de macroprocesos de costo, riesgo, manejo de calidad como tales, y ciertas dimensiones transversales que eran las del ciclo de vida del proyecto que vimos al principio, que son iniciación, planeación, monitoreo, control y cierre, y era una gran matriz de procesos que se iban cumpliendo. Hubo una modificación y el marco actual es tanto más ágil, es un poco más de indicaciones. Ahora son estos 12 principios, que ahora no son una lista de tareas como eran antes, era más parecido a una normativa ISO, por decirlo de alguna otra forma, sino son guías universales de buenas prácticas. Entonces podríamos pensar dividir estos principios en estos 3 bloques que les puse por acá, del 1 al 4, son la responsabilidad, que no solo es técnica, sino los elementos éticos para administrar los recursos del proyecto, de la organización, tenemos como si fueran propios, colaboración con el equipo, el enfoque del valor, que lo vamos a ver no solo el enfoque de valor de una forma cualitativa, sino también tenemos técnicas para estimar el valor que se va ganando en forma cuantitativa, y la adaptabilidad, eso es súper importante. Entonces, este sería el primer bloque de principios que nos da el PMBOK. El segundo bloque, del 5 al 8, es compromiso con los stakeholders o partes interesadas, liderazgo, que es una de las funciones y una de las características fundamentales del gestor o la gestora del proyecto, pensamiento sistémico y la calidad, para verificar por la calidad. La calidad en la gestión del proyecto tiene dos aristas. Una es la calidad de la gestión del proyecto en sí, es decir, que el proyecto se ejecute en tiempo y en forma, ¿verdad? Y que el producto del proyecto también sea de la calidad que se está esperando. Ahora, antes había un punto importante alrededor de los cuerpos, un elemento, un pilar, que era la gestión de alcance, porque vamos a entender que la calidad hasta cierto punto es un elemento subjetivo. Es decir, yo tengo que entregar con la calidad que acordé, de los parámetros que se acordaron y la gestión de los requerimientos que yo definí con el cliente final, con la persona que vaya a recibir el proyecto. Entonces, en algunos momentos es fácil identificar la calidad del producto final porque tenemos normativas de entrada, normativas de exportación, Incoterms, etc. Pero en otros puntos tengo que empezar a establecer mis parámetros de calidad para poder entender hacia dónde tiene que llegar el proyecto. Eso tiene que estar definido en un inicio y tratar de que no se modifique durante la marcha del proyecto. Ahora, vamos a ver los últimos 3, que es complejidad, oportunidad de amenazas, cambio adaptativo y entrega continua, lo que es entregar de formas incrementales. El cambio adaptativo exactamente nos va a hacer referencia que si tenemos cambios en requerimientos, tanto en los requerimientos o la calidad del producto, debería estar gestionado ahí. Entonces, estos son estos 12 nuevos elementos, es una forma distinta de observar la gestión de proyectos como se venía haciendo anteriormente, que pues es mucho más ágil, realmente es un poco menos restrictivo y un poco menos aburrido de analizar y de estudiar como eran anteriormente. Ahora, además de sostener estos 12 principios, sigue manteniendo un elemento de características matriciales, porque el PMO también abarca 8 dominios que tienen diferentes ámbitos y herramientas para lograr el trabajo, para llevar a cabo la gestión del proyecto como tal. No sé si tienen alguna pregunta con base en estos principios. Si no, continuamos. Estos son los 8 puntos, ¿verdad?, que tienen, que son los dominios.
pero vamos a hablar de estos dominios y pensemos que esos son como son los Googles, los lentes que nos ayudan a evaluar si un proyecto está funcionando bien o mal. Entonces nos dan este marco de entender a dónde yo debería estar poniendo atención y qué es lo que tengo que administrar dentro del día con día de un proyecto, ¿verdad? Entonces vamos a entender que el PMBOK identifica estos 8 dominios que deberían estar siendo gestionados, tal cual no son procesos rígidos, pero sí son áreas críticas que tenemos que estar atendiendo, y si no tomamos en cuenta alguno de estos, es muy posible que el proyecto en sí sea no exitoso. Entonces vamos a pensar primero las stakeholders o partes interesadas. Eso es no solamente quiénes van a ser impactados directamente por el proyecto, o sea, quién me está pagando a mí la gestión, quién es el dueño de la organización, el departamento que está siendo afectado, pero también hay otros actores que tal vez muchas veces no son tan fáciles de ver, pero sí tenemos que entender que dentro de las partes interesadas también van a existir las comunidades, es decir, existe la comunidad como tal, el mundo como tal, y las personas en nuestros ámbitos pueden ser las comunidades rurales, son las autoridades locales, son los diferentes entes regulatorios. Eso también es gestión de partes interesadas, ellos también son partes interesadas. La segunda parte es el equipo. El equipo no solo va a implicar tener las personas correctas, es todo el proceso de entender cuál es el tipo de trabajo que yo tengo que llevar a cabo y qué tanto trabajo tengo que llevar a cabo. Es un elemento súper importante, cómo yo voy a formar el equipo, pero sino también cómo coordino el equipo para poder hacer que el plan avance, y cómo incorporo los técnicos adecuados, los operarios alocados, los contratistas. Es decir, en caso que yo tenga que tener decisiones de subcontratar, que eso siempre es lo vamos a ver cuando veamos la gestión de adquisiciones, o si yo lo voy a hacer y yo mismo voy a tener un equipo que me va a asegurar ciertas fases. Entonces, cada uno de estos puntos son gestión de equipo que tenemos que tomar en cuenta y que tiene que llevar a cabo durante toda la gestión del proyecto. Hablamos de la segunda parte, que es el desarrollo del ciclo de vida, ¿verdad? Donde cada uno de los proyectos está bien. Sí, hablamos que tienen estos cuatro elementos genéricos: iniciación, planificación, control y monitoreo y control y cierre, la ejecución del proyecto, pero en sí son únicos. O sea, cada una de las planificaciones va a ser diferente, cada plan de proyecto va a ser distinto, cada ejecución va a contemplar elementos completamente diferentes de que no se van a duplicar, y tenemos herramientas, o deberíamos ser capaces de tener una serie de herramientas que nos van a ayudar a hacer esta gestión del ciclo del proyecto. Planificación en sí, bueno, acá hablamos de planificación cosechas, de recursos de apoyo, pero en sí los elementos de planificación son estos que les mencionaba: poder entender cómo este producto final, sea lo que sea, puede ser desde una campaña de mercadeo, puede ser el lanzamiento de un nuevo producto, puede ser no sé, puede ser un nuevo producto, puede ser una línea nueva de gestión, puede ser crear un departamento nuevo, puede ser abrir un mercado nuevo. Cómo nosotros vamos a desmenuzar este producto final en diferentes elementos de trabajo, y estos elementos de trabajo podamos ser capaces de asignar qué tipo de recurso vamos a utilizar, tiempos estimados y costos para poder tener un plan, de que es lo que vamos a tener al final. Vamos a ver un par de herramientas principales y súper útiles para hacer esta estimación, que son las estructuras de desagregación de trabajo, con lo cual podemos empezar a establecer los costeos del proyecto. ¿Qué pasa? Muy usualmente en estos temas de planificación y costeo, muchas veces nos dan el precio, costo del producto final como si no contemplaran personas, diseño, presupuestación de trámites, etc. Esto vamos a ver cómo lo vamos a estar reflejando acá. El trabajo del proyecto ha sido tener diferentes sistemas
implementación de sistemas para manejar riesgos o cómo vamos a dar los vistos buenos, etcétera. Así que tiene que ver mucho con los elementos de cómo se va a llevar a cabo el trabajo, ¿verdad? Y cómo vamos a llevar a cabo el trabajo de una forma ordenada y que nos garantice trazabilidad en la ejecución de las tareas. Lo que les decía, la parte de la entrega, que es súper importante, es establecer primero un producto final terminado. Y eso debería estar establecido desde un inicio. Podemos ir modificando, de hecho va a ser muy común o bastante usual que existan modificaciones y que el ciclo del proyecto vaya a ser adaptativo, pero esto no implica que yo no tenga un control de cuáles son esos cambios. Todos los elementos de gestión de cambios dentro del ciclo de vida del proyecto van a ser una parte súper importante de ustedes como gestores de proyectos, porque es como que vamos a poder llegar a poder decir, ok, entregamos el proyecto tal cual fue especificado. ¿Pudo haber sido diferente a lo que estaba en el Project Charter, en el acta de constitución del proyecto? Sí, pero nosotros deberíamos ser capaces, como administradores de proyectos, de tener el registro de todos estos cambios y como mi producto final entregado realmente ha venido satisfaciendo las diferentes necesidades que nos da o nos ha expresado el cliente final. Y como les comentaba, la medición es básico entre los elementos de monitoreo y control, y nosotros muy probablemente en algún momento, si bien no nos desempeñemos como el administrador del proyecto o el gerente del proyecto o la gerente del proyecto, podemos estar involucrados en algunas de las mediciones, tanto sea los costeos y la contabilidad de los gastos del proyecto, pero también podríamos estar haciendo tomas de tiempos, tomas de dimensiones, revisiones de calidad, etc. Y el último, y de hecho puede ser que sea el más importante, porque la incertidumbre, si no hubiese incertidumbre, el rol del gestor de proyectos o la administradora de proyectos no debería por qué existir. Esa es la razón por la cual existe, que es administración de la incertidumbre, análisis del riesgo y tener claros los diferentes planes de mitigación si alguno de los proyectos, perdón, si alguno de los riesgos se llega a materializar. Entonces, repasando, en la versión 7 del PMBOK ahora tenemos 12 principios, lo que son stewardship, colaboración en el equipo, enfoque en el valor, adaptabilidad, compromiso con las partes interesadas, liderazgo, crecimiento sistémico, calidad, complejidad, oportunidades, amenazas, cambios adaptativos y entrega continua. Y como si fuese una matriz de forma transversal, tenemos el manejo de las partes interesadas o partes interesadas como tales, el equipo de proyecto, la ejecución y ciclo de vida del proyecto, elementos de planificación, cómo secuenciamos y administramos el trabajo, entrega de los productos, cómo medimos el avance, cómo medimos la calidad y los diferentes elementos cualitativos y cuantitativos del proyecto, tanto del producto que se está gestionando como de la ejecución y el manejo de la incertidumbre y el riesgo. Y probablemente el 60% del curso va a estar enfocado en estas 20 cosas, los 8 dominios y los 12 principios. Hasta acá, no sé si tienen alguna pregunta, alguna observación. Ahora bien, cuando les estaba presentando las diferentes instituciones, los puntos que tenemos en la forma de gestionarlo, hablamos de que existía Scrum Alliance y existía PMI, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que nos da esta diferencia? ¿Por qué tenemos dos instituciones? ¿Cuáles son las diferentes formas? Usualmente, bueno, yo creo que ya no es algo muy nuevo lo que son las metodologías ágiles. En algún momento las metodologías ágiles era algo muy nuevo, era algo que más era innovador, y era la palabra sexy, todo el mundo quería
este, gestionar sus proyectos de forma ágil. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre una metodología ágil y una metodología de cascada? Principalmente la metodología de cascada, y como vemos deben estar familiarizados un poco cuando vemos un Gantt, que son estos gráficos de proyectos, porque se llama metodología de cascada, porque básicamente los Gantt se ven como una cascada, ¿verdad? Son elementos secuenciales que tienen claros principios y fin. Cada uno de estos elementos secuenciales tiene un tiempo definido, se utiliza mucho gate reviews, es decir, tenemos hitos que son sí o sí se tienen que cumplir, y sí o sí tengo que tener un visto bueno rígido por parte de mi cliente o de mi ente que me recibe el proyecto, y llega a un final. Ahora, tiene ventajas y tiene desventajas. Una de las ventajas que tiene es que usualmente el proceso de planificación y de costeo es bastante depurado, entonces podríamos llegar a dar estimados de entrega con mucha propiedad, por decirlo de alguna forma. También, como cada uno de estos hitos implica una aprobación, tenemos como dueños de los proyectos y dueños de los proyectos tenemos una salvaguarda muy importante, porque en cada uno de los pasos vamos a tener aprobaciones de las entregas, es decir, podemos ir con mucha seguridad teniendo claro que lo que vamos entregando está siendo aceptado por parte del cliente. Entonces esas son algunas de las ventajas de utilizar esta metodología de cascada. Los proyectos, o más bien la metodología ágil, tiene, bueno, y obviamente lo más clásico es lo que se empezó a gestar desde hace N cantidad de tiempo, hasta hace cientos de años, hasta que decidieron ponerle un cuerpo de conocimiento y institucionalizarlo y llamarlo metodología de cascada por ahí, bueno, hace 100 años, algo así. Ahora, las metodologías ágiles tienen un origen de hecho tienen un origen en proyectos de programación. El inicio de la agilidad y el manifiesto ágil, que vienen muy de la mano con cosas medio cyberpunk, es esa que viene de hecho de la programación, que son grupos pequeños, donde la idea es tener entregables incrementales bajo una figura que sea el producto mínimo viable. Es decir, voy a generar, como viene de programación, entonces la definición es que yo ya genere un código donde sea un artefacto que pueda funcionar de por sí, y entonces poder hacer un envío a producción. Producción son los ambientes donde todo el mundo puede interactuar con la aplicación. Entonces esa es la forma, y ahí es donde viene. Son grupos pequeños donde yo puedo interactuar con mi usuario final o con un representante del usuario final, pruebo, desarrollo, reviso, pruebo, desarrollo, reviso con un ciclo hasta que satisface y funciona y puedo moverlo a un ambiente real. Y esto se ha venido entonces tratando de adaptar a otros tipos de proyectos. ¿Qué son los puntos positivos? Uno, sí es demostrable que yo puedo lanzar productos de una forma tal vez un poco más económica, porque si tengo 7 características principales que mi cliente nos contó conforme de una historia, puede ser que mi producto mínimo viable sea algo que nos satisfaga 3 y realmente sea bien recibido en el ambiente, o sea, tanto por el usuario, por los clientes, por los consumidores. Lo que pasa es que muchas veces los costos son muy difíciles de estimar, ese es uno de los puntos. Lo otro es que no tiene todas estas salvaguardas que les comentaba que tiene la metodología de cascada, entonces es muy difícil lograr estas aprobaciones. Lo otro es que como tampoco puedo de una u otra forma poder estimar
tan claramente cuánto es mi costo final o mis tiempos finales, a veces es un poco difícil y no se adapta a todos. Ahora, ¿qué es lo que ha venido pasando? Que se han venido gestionando proyectos que se dan de una forma híbrida. Entonces, muchos le llaman Scrum and Fall o simplemente proyectos híbridos donde yo tengo fases finales o fases iniciales que sean iterativas, pero en sí el proyecto se está albergado dentro de un marco de cascada. Eso ha venido pasando mucho y eso creo que al final esa va a ser como la forma más común de gestionar los proyectos. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario sobre las metodologías en grandes rasgos. Profe, Sí, bueno, quizás sobre la metodología no, sino sobre, digamos, o sea, aquí vamos a utilizar algún software o algo así para todo bueno, esto. de hecho, esa es una muy buena pregunta. Vamos a ver cómo se usan, pero no vamos a usar los softwares. Vamos a ver tal vez un poco cómo se usa este project. Vamos a ver, creo que puedo enseñarles un poco por acá que es Jira en Teams, que es son los ambientes que uno puede modificar para trabajar de forma ágil en Teams, pero de hecho no es tan importante. Yo pienso que lo más importante, de hecho, si ustedes agarran y revisan el Pembroke, los elementos de gestión de proyectos, lo más importante es la comunicación, o sea, tanto escrita, como la gestión de espacios, las reuniones, etcétera. Entonces, pues, creería inclusive mucho mejor enfocarnos en armar planes de comunicación que revisar software para gestión de proyectos. Pero sí voy a tratar al menos que nos familiaricemos un poco con los más comunes. Aunque para ser totalmente transparente, lo más usual es toparse con las personas manejando los proyectos en Excel, ¿verdad? Aunque las organizaciones tengan algún software. Hay unos que son súper buenos. Yo he usado unos que son de HP, que están pegados con el ERP de la organización, entonces yo puedo tener el costo real y en tiempo real de tanto de la gente que tengo contratada, de los contratistas, de los materiales, pero tampoco a veces está tan disponible, aunque las organizaciones sean grandes. Pero sí, vamos a tratar. Ok, vamos a hacer unos grupos y les voy a pasar un, eso es mucho más rápido, un pequeño caso por ahí, ¿verdad? Entonces lo vamos a separar en algunos grupos aleatorios. Vamos a analizar el caso, este proyecto, identificar algunos componentes principales, identificar restricciones, cuáles factores son críticos, eh, justificar cuál metodología podríamos usar para llevar a cabo esto como un proyecto y nada más eso, al menos utilizar algún principio, un dominio y la volvemos a presentar al final. Entonces, vamos a ver, yo creo que el caso está en el Moodle, si no se los paso por aquí. Entonces, vamos a hacer grupos. Entonces, me puede comenzar grupos.
ellos deberían de estar moviendo los grupos. Sí, sí. Profe, Sí, yo yo. creo que sí, yo creo sí, ya te muevo. ¿Cuál es esta sala? La sala 4. La sala 4. Qué raro eso. Mira, me dice que no se puede unir por sesión, qué extraño. No sé si fue aquí. Yo tengo que ver, profe, cómo resuelvo eso, porque siempre me pasa y no entiendo. O sea, según yo lo tengo descargado. Y mi pareja, cuando él había llevado clases en otra universidad, tenía como el Teams, digamos, y el entorno de la universidad. Yo le cambio como al usuario mío, pero como que no me deja, no sé. Será, entonces no, no es solo conmigo, ok. Ajá, no, a mí esto me pasa casi siempre. Es solo con Teams, digamos, pero no entiendo qué es. ¿Y será que tengo que descargar, borrar la cuenta, volverlo a hacer? No sé, algo no estoy haciendo bien. Tengo que ver cómo arreglo eso. Sí, qué raro. Hay que insertarse alineamiento con la académica, siempre. Sí, no, y no la puedo mover. Sí, sí. Es que eso es lo que no entiendo. No sé si será porque primero, digamos, estuvo como ligado a otra universidad y con otra cuenta, pero cuando yo hago ingresar, me tira primero la cuenta de mi novio, pero yo le doy cambiar cuenta y pongo la mía, ingreso, pero no sé, no es lo mismo. Sí, no, 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 quién sabe qué será. Mm. Bueno, aquí lo tengo. Bueno, si no, qué pena. Unos 15 minutos, un poquito yo le aviso. Bueno, de ahí voy a ir leyendo el caso. Sí, Ya lo subió, profe. ya lo pensé que lo había subido y no lo había subido. Ya, ya lo subí. Vamos a ver si aquí casi. Hola, Natalia. Hola, profe, es que se me salió y estaba con María Moya. Me dices,
Mira, pero como que, vamos a ver si te puedo. No, pero qué raro ya. Qué raro. No me lo han movido ahora que estamos. O sea, supuestamente estás allá. Qué raro. Si no voy a salirme y vuelvo a Sí, ingresar. déjalo porque a mí me sale que estás allá y aquí en los dos. Ok, ok. Ok, eso se quita la vez. Ay, no sé, qué raro. Esto es que raro, pero son las dos también. Ah, ok, súper, eso es lo otro.